Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que se van a reunir a este en vivo con la doctora Rebeca Jiménez sobre las emociones secundarias y específicamente abordando el tema de la vergüenza. Buenas Ajá. tardes, Yo no, doctora Jiménez. Bienvenida de nuevo para juntas compartir esta hora de nuestro en vivo sobre las emociones secundarias específicamente sobre la vergüenza. Ahora bien, desde una perspectiva filosófica, me ocupé en estos días de indagar lo que las emociones secundarias o las más, en algunos filósofos no se hablan de emociones secundarias, se hablan de emociones. eh, en el caso de Spinoza se habla de afectos, pasiones, que serían la alegría, los afectos que infunden alegría, los afectos que infunden tristeza. La conclusión a la que llega Aristóteles es de que el fin último del ser humano es la felicidad. Y por lo tanto, para ser feliz es necesario poder vivir con moderación. Y la moderación, que es una gran virtud, solo se consigue cuando somos capaces de mantener un equilibrio entre la emoción y la razón, porque la emoción viene dada por un evento que surge en nuestra vida, pero que es a través de la razón donde nosotros podemos encontrarle un significado a esa emoción que estamos experimentando. De igual manera lo plantea Spinoza con respecto a sus afectos, que llama él alegrías y tristeza, y dentro de esos aspectos encaja un cúmulo de emociones. Victoria Kant, igual que Sócrates, habla de algo que me parece muy interesante. ¿Para qué sirve gestionar las emociones? Para la ética, porque ella dice que la ética se ha olvidado de despersonalizar al ser humano. Parece que los valores son constructos que la gente debe cumplir, pero que no se parte de lo que el entorno donde el ser humano se relaciona, que lo dice Nietzsche dice, las emociones tienen sentido siempre y cuando las focalicemos contextualicemos en el entorno donde nosotros estamos viviendo, porque es la única manera donde ellas se hacen presentes. Y en función de ese entorno, de esa identidad que hay en ese entorno, es que nosotros podemos lograr equilibrar una vida emocional utilizando la razón. No quiero extenderme en este aspecto porque creo que es muy importante tu participación hoy, sobre todo que es un tema que está muy vinculado a la psiquiatría, a la psicología, ¿ok? Por cuanto que además ahora es cuando la filosofía realmente se está ocupando de desarrollar algunas teorías vinculadas a las emociones. Porque si bien es cierto, Aristóteles le dijo, una emoción bien manejada conlleva a la moderación. Y la moderación es lo que todo ser humano debe buscar, que es la excelencia. Y la excelencia es el arete. Punto. La virtud por excelencia. Entonces, eso nos conduce a la felicidad. Pero no hay una teoría como tal. Tampoco. Victoria Kang en su libro, que me parece bien interesante, que es La gestión de las emociones, pero desde una perspectiva ética, filosófica, ella quiere dar una respuesta en ese sentido y pienso que las propuestas, las invito a que lo lean en su libro, son muy certeras. En fin, quiero saber, primero, ¿es aprendida? ¿Las emociones secundarias son aprendidas? Segundo, ¿se parece la emoción al pudor? Son dos preguntas que te quiero dejar para iniciar por ahí. no, me han hecho miles de preguntas, perdón, unas buenas, pero vamos en orden. Todas muy interesantes, además. Mm. Entonces, Rebeca, ¿qué opinas? Emoción. Debe haber equilibrio entre razón y emoción. Bueno, vamos a ubicarnos. Tú sabes que cuando nosotros comenzamos este programa, Uh -huh. digamos, esta serie de programas, estos episodios de nuestra primera temporada Uh de -huh. Pensar y Sanar, Uh -huh. una de mis grandes motivaciones
para hacer este amoroso trabajo a tu lado, es que a mí toda la vida me ha maravillado el cómo los filósofos, desde su interioridad y desde su capacidad de observación, lograron definir tantas cosas básicamente sin ninguna información científica. ¿Ok? De nada. Básicamente. O sea, eso es, eso es lo maravilloso. A mí me maravilla todo lo humano. ¿Ok? Todo, todo, todo. Yo soy Disculpa que te interrumpa. Tres cositas usaron ellos, ¿sabes? La ¿Perdón? naturaleza. Tres cosas usaron ellos. La naturaleza, la inteligencia y la intuición. Esos tres elementos. Con esos tres elementos le bastó para desarrollar toda una filosofía que ha trascendido durante tantos años y años y años y seguirá trascendiendo. Es increíble, es absolutamente increíble para mí. Bueno, ya te voy a hacer una invitación y un reto desde hoy de que nos enseñes el método de cómo aprender, cómo pensar, ¿ok? Podemos hacer un vivo al respecto. Me encantaría, porque hoy me toca a mí porque soy médico, pero me encantaría tener otro contigo para que nos enseñes a pensar, por supuesto, ¿no? Así que ese es un compromiso, ¿no? Eh, bueno, caramba, lo primero que les quiero decir es que hoy vamos a hablar de emociones secundarias. Yo los quiero invitar, yo tengo en mi Instagram, yo tengo desarrollado todo lo que son las emociones primarias. Pero para caer en contexto, en este momento, bueno, todos los que nos oyen hoy, los voy a invitar a que en cualquier momento que quieran se acerquen a mi Instagram para que escuchen todo lo que ahí se habla acerca de las emociones primarias, ¿ok? Para caer rápidamente en las emociones secundarias y las tantas interrogantes maravillosas, porque además eso es filosofía. Es filosofía es hacernos preguntas, ¿ok? Y bueno, tenemos muchas preguntas, pero en este programa, a pesar de que también, ¿verdad? Lo científico nace de hacerse preguntas, el método científico usa otros caminos para responder la pregunta que cada científico se hace. Ahora, la idea no es, bueno, mi idea no es empezarles a hablar de las cientos de teorías desde el punto de vista médico, científico, psiquiátrico acerca de las emociones, sino más bien brindar a nivel práctico, a nivel de nuestra cotidianidad, a nivel de nuestra vida muy cercana, eh, alguna información que nos ayude a manejar nuestras propias emociones. Eh, Como les dije, hay muchas teorías acerca de la emoción. A mí me pareció muy interesante citar aquí puntualmente al doctor Damasio, porque Damasio, además de neurólogo, es, eh, es neurocientífico y además él busca raíces filosóficas. Esto es lo que me parece más interesante de Damasio. Él tiene un libro que se llama En busca de Spinoza. A mí me parece muy bueno, eh, complejo, así que mi reto es todo ese constructo que hay de teorías psicológicas, de clínica psiquiátrica y además, como aquí vamos a hablar nada más y nada menos desde el punto de vista médico de lo que se llama medicina mente-cuerpo, tenerlo a él como referencia me pareció interesante. Pero esto ha sido
una pregunta reiterativa a lo largo de la humanidad, naturalmente. En la antigüedad, por supuesto, no se hablaba de mente, se hablaba de espíritu, ¿ok? Y digamos que los psiquiatras, los neurocientíficos, estamos dando como una vuelta a la eternidad. Es más, se hablaba para de ver- alma. Discúlpame que te interrumpa, porque Aristóteles habla de tres: alma A ver. meditativa, alma Ujú. cognitiva y alma que tiene la vinculada con la emoción. No, Tres. ese tipo era un genio. Era un genio. Ese tipo estaba conectado con no sé qué cosa, pero la verdad es que como muchos filósofos realmente, la conexión con la esencia del hombre, transcurridos siglos después, estamos haciéndonos las mismas preguntas y estamos buscándole respuestas a las preguntas aristotélicas, pues. Pero volvamos a la práctica, ¿no? Ujú, Porque bueno, ¿no? ujú. Vamos a pasearnos entre la filosofía, la medicina, la psiquiatría. Entonces, es en el siglo XIX en donde se comienza a manejar. Bueno, el siglo XIX fue realmente explosivo en función al conocimiento de muchas categorías científicas. Pero en mi área no fue distinto. En el siglo XIX se vuelve a hablar de la medicina mente-cuerpo. Ujú. Eh, en el siglo XX, tal vez comenzó un movimiento en el siglo XIX, pero la mayoría de los psiquiatras en aquellos tiempos, en esa época, eran neurólogos. No existía la especialidad de psiquiatría. Pero claro, como la evidencia de algo superior hasta en estos neurólogos era algo, esa es una realidad humana, se comenzaron a desarrollar una gran cantidad de teorías donde, digamos, para que cuadrara en el criterio del método científico de la medicina, eh, la, la, y no solo la psiquiatría, porque esto también es muy importante, la neurología, la inmunología, la medicina interna, o sea, muchas ramas de la medicina hoy hablan de las enfermedades psicosomáticas, de la medicina mente-cuerpo. Y es como, cada vez más, a través del método científico, se ha ido verificando que lo que decimos, creo que lo dijimos en el primer programa, el ser humano es cuerpo, mente y espíritu. ¿Ok? Ujú. Todavía hay muchos psiquiatras que no hablan del espíritu, ya veremos qué va a pasar con las teorías de la inteligencia espiritual que ya existe, Ujú. y una tendencia muy interesante que es la psicología de la compasión. Entonces ya le están coqueteando al espíritu los psiquiatras también. Pero yéndonos al tema principal del día de hoy, las emociones secundarias. Entonces ustedes van a doctora Rebeca y van a averiguar de qué se tratan las emociones primarias. Y hoy vamos a empezar con la primera emoción secundaria, que son llamadas también emociones sociales. ¿Ok? ¿Por qué se llaman emociones sociales? Porque al no tener la característica de ser biológicamente determinadas, perdón, sino que nacen de nuestra interacción con los otros, por eso se llaman emociones secundarias o, perdón,
o emociones sociales. Entre ellas tenemos la vergüenza, la culpa, el orgullo, los celos y en términos generales el disfrute, que no es lo mismo de felicidad. La envidia también es una emoción secundaria, ¿no? Perdón, La envidia también es una emoción secundaria. sí, también es una emoción secundaria. Okay. Bueno, algo medio alergia. Y no es el tema. Bueno, entonces, a ver, el ser humano como concepción de biopsicosocial. O sea, eso está, por supuesto, totalmente aceptado. Ahora, ¿cuándo comienza este despliegue? Tenemos que recordar que el ser humano es dentro del reino animal, de lo cual también hablan los filósofos, y ontológicamente, ontológicamente, cuando nacemos, somos una mata biológica, somos una caja de instintos, somos totalmente dependientes, ¿verdad? O sea que la Y parte animal, vamos a decir que se parece a los animales, es la que está primando en nosotros en ese momento, vamos a decir. en los primeros años de vida, en los primeros años de vida, tal vez por eso somos tan dependientes, por eso el asunto de conversar del apego también es muy interesante y muy importante. Aunque hay mucha gente que no le gusta esa palabra, pero si las emociones primarias son nuestro sistema de alarma para sobrevivir en el mundo, las emociones secundarias son nuestro sistema de alarma para aprender a estar. Y Ahora, parece ser que están influenciadas también por las primarias, ¿no? La secundaria. todas las emociones secundarias, excelente pregunta, todas las emociones primarias están basadas, tienen un sustrato de las emociones primarias. Por ejemplo, la que vamos a hablar hoy, que es la vergüenza. ¿Cuál es la emoción primaria ligada a la vergüenza? El miedo, ¿ok? El miedo es una emoción primaria. Pero ¿a qué está ligada la vergüenza? Al miedo a ser rechazado, al miedo a perder nuestra conexión con nuestro grupo de referencia, el miedo a que nos abandonen porque no cumplimos las expectativas de los diferentes niveles que están asociados a la vida social. Familia, nacionalidad, religión, educación, y que Estatus. de alguna manera eso hace un constructo del cual se espera que los seres humanos lo tengamos muy claro. ¿Para qué? Para ser aceptados, para ser amados. Una pregunta al Entonces, respecto de eso. Estaba leyendo que Albert Camus, cuando fue a recibir su premio Nobel de literatura, él es filósofo existencialista marroquí, él habló de su madre. Y entre las cosas que él dijo en ese momento, en ese discurso, fue que él sintió vergüenza de su madre cuando era bueno, niño. Cuando era eso no, niño. eso Porque, no tiene nada de raro. Eso no porque tiene, eso. su madre era una sirvienta, no sabía leer ni escribir. Mm, Y después, con el tiempo, se dio cuenta que todo lo contrario, que en lugar de avergonzarse de su madre, tenía que respetarla mucho más, porque había sabido llevarlo adelante a él en la vida. Fíjate. mm, claro, es que es así. La primera emoción primaria que se aprende, que es alrededor de cuando el bebé tiene 2 años, es la vergüenza. ¿Por qué?
porque somos, aunque fíjate, a esa edad, el ser humano todavía no tiene un lenguaje muy desarrollado, lo que sí hemos desarrollado es la intuición. Entonces nos damos cuenta cuando, o el bebé se da cuenta, pues ya tenemos varias lunas que pasamos esa etapa. El bebé, el humano, se da cuenta cuando es rechazado por una conducta que en cualquiera de las circunstancias emitió. A los 2 años. Entonces, ¿qué siente ese bebé? Miedo, me equivoqué, fallé, no me van a amar. Fallé, me van a abandonar. Fallé, no me van a apreciar. Porque lo que yo siento o lo que el bebé siente, imagínate tú sin ni siquiera haber alcanzado el lenguaje suficiente, es una reacción biológica. La vergüenza está asociada a la adrenalina, que produce esa vasodilatación de la cara, de la nariz, de las orejas, del pecho. O sea, es automático. El niño siente rechazo, inmediatamente siente miedo. Y básicamente miedo a que lo saquen del rebaño. Recordamos que por favor dejen sus preguntas. Ahora tus preguntas y comentarios por aquí por la pantalla para responderles, por favor. Y además hacer más dinámico este en vivo. Una pregunta, ¿cuándo en la persona no se siente culpable? La O sea, culpa, no, bueno, la culpa puede nacer por sentir vergüenza y no saber manejarla. Puede no, nacer no, la no, culpa, no. ¿no? La vergüenza y la culpa son dos emociones sociales muy distintas. Okay. Porque, mira qué importante. En la vergüenza, el ser humano siente a medida que vamos creciendo, vamos teniendo un proceso de diferenciación de los otros, que es la creación del yo, y tenemos un proceso también de pertenencia al mismo tiempo, que no son para nada contradictorios. ¿Ok? Entonces, en la vergüenza, cosa que nos pasa en la culpa, y sobre la culpa hablaremos más extensamente después. A ver, vamos a ver si les logro hacer una diferencia que se quede Porque, por claro, ejemplo, ¿no? yo leía, Rebeca, que la vergüenza también está referida relacionada con la pérdida de la reputación, que puede conllevar la pérdida de la reputación o cómo es visto la persona en la sociedad. Claro, pero ese es en otra etapa de la vida. En el Ok. camino, en el proceso de alcanzar la autorrealización. Eso en cada etapa de la vida va cambiando. Estábamos hablando de Ok. los niños. Okay. Y me parece importante que hablemos de los niños por lo delicado que es. Claro. Porque un niño que crece con vergüenza, remontar esa emoción tampoco es fácil. Y también es una emoción que produce psicopatología, ¿ok? Cuando no es sanada. Por ejemplo, la fobia social especialmente, la timidez, el problema de la autoestima, el problema de sentir que, y ahí viene la diferencia, el niño que tiene vergüenza siente que que él tiene algo malo en su ser. En cambio, el que siente culpa, lo que siente es que hizo algo mal. Entonces, Okay. mira qué diferencia tan interesante. Una cosa es, yo me merezco algo terrible porque yo no soy digno de amor, porque yo no soy valioso,
a decir, bueno, o sea, cometí un hecho, hice algo, fallé en algo y necesito asumir la responsabilidad de ese hecho. Entonces, Ujú, en la vergüenza está implicado el ser ujú. y en la culpa el hacer. Yo creo que esto puede definir muy finamente la diferencia entre la vergüenza y la culpa. Pero Sí, siguiendo con la culpa, perdón, y pareciera que es más difícil sentirse culpable que tener vergüenza, ¿no crees tú? eso va a Porque depender, tiene que ver con reconocerse a sí mismo que ha fallado y a veces nos cuesta reconocernos a nosotros mismos que hemos fallado. bueno, claro, porque en ese proceso de madurez del ser humano, se supone que cuando llegamos a la adultez, y aquí viene uno de tus planteamientos, ya la estructura ética debe estar formada, Ujú, porque en los primeros 10 años de la niñez, tu estructura ética está dada por tu familia y tu escolaridad. Después en la adolescencia salimos al mundo, a nuestros iguales, y los códigos cambian. Pero en ningún momento de la historia la persona ha dejado de construir ese yo en cada fase de la vida. Y en cada fase de la vida, en esa construcción de ese yo, va adquiriendo las normas de convivencia. Entonces, la vergüenza también está conectada a eso. Entonces, un niño, un adolescente que ha tenido escasa formación ética, que ha tenido baja formación desde el punto de vista del juego social, eh, probablemente va a tener muchísimos más problemas en la adultez. y yo creo que eso es lo que Como el está pasando asunto hoy, de la Rebeca. ética y Eso, las normas. eso está pasando. Esa es la razón por la que hoy se está viviendo como se está viviendo. Porque la ética no se ha visto como algo instrumental, sino como algo. Es algún deseo que la humanidad tiene y con valores eternos, pero que son instrumentales en la vida cotidiana y que en la escuela no se nos está enseñando de la manera como se debe enseñar. De nada sirve que haya una carta de derechos humanos si no esa carta de derechos humanos no es instrumentable desde el punto de vista del quehacer del ser humano en sociedad, sino que se queda siempre en declaraciones de principio. Entonces la gente ve la ética como un conjunto de valores y principios que hay que cumplir, pero es que nadie te dice cómo lo debes cumplir. Y hay leyes que te llevan a que lo cumples porque no la aterrizan a tierra, al contexto donde cada ser humano vive. Claro, y no solamente eso, acuérdate que la vergüenza puede estar con muchísima frecuencia, además de la psicopatología que ya les nombré, a- al fracaso en la capacidad de adaptar, como todas las emociones primarias y secundarias, eh, tanto las emociones primarias es nuestro sistema de alarma para sobrevivir, ¿verdad? Las Ujú. emociones secundarias o perdón, eh, las emociones Que son primarias y las sociales, ¿cierto? secundarias, que son las sociales, el objetivo básico es la adaptación y alcanzar los mayores niveles de adaptación a la vida. Entonces, claro, te dan principios, pero si tú no vas a esta conexión interna de los principios, comienzan a fallar las conductas adaptativas, Y pues. lamentablemente en la escuela no te lo están dando. Ni en la familia tampoco te lo están dando. No te lo están dando. Mm, De- de- claro,
y de fíjate, manera que puedan realmente equilibrarse, o sea, entre lo que es, lo que siento y lo que pienso y lo que debo pensar. Por eso, una de las cosas que propone el cómo y que debo dejó actuar, planteada y el cómo debo Victoria actuar. Campo es: no se puede hablar de emociones sin libertad, dice ella. Y su próximo libro dice, mi próximo libro, y ojalá no sea mi último libro, dice, será sobre emociones y libertad. Solo en libertad se puede hacer uso de las emociones. Y la primera libertad, además de la tuya, es la del otro ser humano Correcto. que está frente a ti. Entonces, hay mucha gente que quiere ser libre, pero a expensas de la libertad del otro. Es Eso, correcto. eso, eso no puede ser, pues. Entonces, fíjate que ahí volvemos a la vergüenza. Y y otra cosa que no quiero dejar de nombrar, porque el tiempo corre rápidamente, que desde el punto de vista psiquiátrico, la asociación entre bullying y vergüenza es Ajá. un tema muy particular. ¿Ok? Todos los niños que sufren bullying sufren de vergüenza. El dolor de la vergüenza, ¿verdad? Que eso nos hace sentir insuficientes. Y no solamente insuficientes, sino que nos puede llevar al autodestierro. Por Entonces, hoy eso, en día la ese es el gran vergüenza, mal la de la vergüenza, infancia, porque el bullying estadísticamente supera todos los otras formas de relaciones que se dan en la etapa infantil en la escuela, por lo menos. bueno, por algo, bueno, por esa misma razón lo estoy nombrando. Estoy tratando de llevarlos a el entendimiento de cómo esa emoción secundaria puede llevar, fíjate que ahorita digo una palabra que yo siempre digo que las emociones secundarias son dramáticas, ¿no? Bueno, son dramáticas si no las sabemos Claro. llevar, porque un ser humano con una profunda vergüenza, producto del bullying, que tiene que una parte de agresión y otra parte de descalificación, pueden llegar al autodestierro, que quiere decir ese yo empobrecido, avergonzado, no calificado, eh, que hacen los muchachos, pues, se aíslan. Se arrinconan en un lugar oscuro para hacerse invisible a los demás. Así de A la, sencillo. a la agresión, descalificación y no aceptación del mundo. Pues yo quiero que haya comentarios, por favor, preguntas, queridos amigos. Aprovechen a la doctora Rebeca, que no todos los días tienen una persona de la alta calificación que tiene ella para hablar sobre estos temas. A ver, a ver. Bueno, me encantaría saber si recuerdan algo de lo que se avergonzaban en la niñez y que después lo entendieron, porque eso es lo interesante de la vergüenza y el proceso de diferenciación y el proceso de autodeterminación o de pertenencia del ser humano, porque eso es la vida, un camino de hacernos preguntas y un camino de buscar ese nivel de, ¿De no comprensión quiero será? no, bueno, el autoconocimiento está en el camino, por supuesto, ¿no? Y aquí podríamos hablar un poco de inteligencia emocional, que bueno, Por donde cierto, está. hablando de eso, ya que estamos hablando de emociones y la inteligencia, se habla de inteligencia emocional, ¿qué fue lo que hizo Coleman que lo hizo tan famoso, siendo que ya en 1990 ya habían dos personas, psicólogos, que habían hablado de inteligencia emocional? Hicieron Fácil, hicieron porque una propuesta de inteligencia emocional. Coleman no era psicólogo, no era psiquiatra, era periodista. Imagínate Entonces, tú. ¿por qué Coleman se hizo famoso?
Porque Entonces la bueno, mirada inocente, ¿sabe? De pronto era la mirada inocente de lo que lo hizo famoso con respecto a sus propias vivencias, lo que vio en ese mundo donde se movió, no, porque no yo, veo... yo creo que él supo manejarse muy bien en los medios, porque realmente, sin descalificarlo, ojo, yo aprecio infinitamente a los periodistas, a los comunicadores, pero él tuvo inteligencia emocional para usar esa información. Mira, hay algo que me llamó sorprendentemente la atención haciendo mi investigación y es Ujú. lo relacionado a cómo conciben las emociones los estoicos. Por Ah, supuesto, eso es para un el temazo. estoicismo, la Eso- emoción parece ser un mal, el peor de los males de este mundo. Eso fue lo que me quedó a mí, por cuanto que lo que hay es que buscar el control de las emociones. Y cuando tú hablas de control, no hablas de gestión, a mi juicio. No sé si me estoy explicando. Si, no, Ujú. sino que hablas de contener, contención. Es como si colocaras un tapón o taparas un dique y luego explota y sale el agua, ¿no? No sé, ¿por qué tanta autoayuda alrededor del estoicismo? Porque los libros de autoayuda que existen hoy lo hacen en función de lo que Marco Aurelio dijo, lo de que Epicteto dijo, lo que Séneca dijo, uno más otro. Sin embargo, todos hablaban, era de la ataraxia, el control, porque ni siquiera en la moderación aristotélica, porque la moderación aristotélica está vinculada a la virtud que tiene que ver con el análisis de los polos para encontrar un centro. No sé si me estoy explicando. Sí, Este, claramente. y yo digo, bueno, si yo soy un ser controlado en aparente serenidad total todo el tiempo, entonces ¿dónde está la grandeza del ser humano que es capaz no de controlar, sino de fluir con sus emociones y el poder vivirla y el poder darse cuenta de cuánto me tienen paralizada en este momento, de cuánto me están permitiendo avanzar y cómo con la razón, ahí sí le doy yo a los filósofos todo el crédito posible, y quizás en el caso de los médicos, que conocen más la mente humana, el psiquiatra o el psicólogo, cómo Pretendemos, lograr pretendemos. llevar a cabo ese proceso de acompañamiento para que la persona encuentre sus propias respuestas durante ese proceso de acompañamiento y sea capaz de darse cuenta dónde está el punto adecuado para él manejarse sus emociones en su entorno familiar, si es que se siente allí, es donde se siente siempre amenazado, o en su entorno social, etcétera. Pero te Bueno, digo, mira, me quedó ese sinsabor con los estoicos, porque eso de controlar, y no solo lo leí en varios, lo leí en varios en los que mencioné, siento que es un poco perder la riqueza ajá, del ser humano, perder la riqueza de poder, como diría Spinoza, vivir las alegrías, vivir las tristezas, sacar alguna conclusión que sea válida, pero además poder realmente sentirte que tu vida tiene un camino por donde ir, ¿verdad? Independientemente vengan a momentos miedo, porque hay algo que me llamó la atención, salvo las emociones de alegría, todas las demás van acompañadas de miedo, Rebeca. bueno, porque la función primordial de las emociones es es la supervivencia. Bueno, durante toda la vida la supervivencia, o sea, no hay un valor más supremo para todo ser vivo, desde una Ujú. amiga hasta, no sé, un líder mundial. No hay nada más preciado que la vida, y entonces las emociones primarias nos ayudan a sobrevivir, y las Ujú. emociones secundarias o sociales nos ayudan a sobrevivir en el grupo humano. Yo te voy a decir, a mí me encantan los estoicos, y esa es otra invitación
que te voy a hacer para conversar con Vamos ellos. a analizarlo porque yo te digo, me parecen ahí como que medio aburridotes. Te No, lo confieso. no. Yo quisiera No, ver una fiesta estoica, ¿sabes? yo creo que el estoicismo tiene un valor, pero su valor es extremo. O sea, tenemos por un lado las personas que se dejan llevar por las emociones primarias y sociales Ujú. y las personas como los estoicos que quieren controlarla. O sea, ninguno de los extremos es posible, ¿ok? Ninguno de los extremos es posible. Más, sin La embargo, justa medida, como decía Aristóteles, señora. Eso lo dijo él. La a ver, justa medida. ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Dime. Ah, ¿cómo lo dijo? La justa medida o la mesura necesaria para Mm, buscar el equilibrio en todo lo en todo lo que hagamos. ¿Ok? Así es. Él decía, por ejemplo, si tú quieres buscar a alguien que consideras que admirar por su valentía, búscate un Alejandro Magno, por decirte un ejemplo. ¿Ok? Si tú quieres buscarte a alguien que crees que es valiente y lo que es un temerario, no te puedo recomendar a nadie. ¿Por qué? Porque una cosa es la valentía y otra cosa es la temeridad. Y muchas veces Exacto. confundimos la temeridad con valentía. No, porque Mm, el valiente sabe calcular los riesgos, sabe lo que necesita hacer para no exponer a su grupo a un desastre determinado. ¿Ok? Por eso, por mm, ejemplo, fíjate, y quizás nos salgamos del ejemplo. Cuando a Eisenhower le preguntaron, lo felicitaron por el embarque de Normandía, mm. por su gran liderazgo, él dijo, no me feliciten, aquí no hay nada que felicitar. Porque nosotros sabíamos que aunque ese desembarco iba a ser exitoso, implicaba la muerte de 17.000 jóvenes estadounidenses y canadienses de todas las fuerzas aliadas. No hay honor en la muerte de tanta gente. Lo dijo Eisenhower. Hermoso. Hermoso en lo duro En de lo esa duro. expresión. Porque volvemos a cuál es el máximo valor, el valor de la vida. Y Yo creo eso, que ahí había vergüenza, ¿oíste? Había un poco de vergüenza. Como que un deber que cumplir, pero con vergüenza. claro. Sí, pues es muy factible que haya sentido vergüenza y tristeza, porque definitivamente tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial este, cambió la humanidad en muchísimos aspectos que, bueno, sería interesantísimo poderlo. Bueno, hay tantas cosas interesantes, pero la cantidad de millones de seres humanos muertos en esa conflagración, en donde yo naturalmente estoy absolutamente convencida que fue uno, como muchos, porque no ha sido el único, pero al menos es un momento en la historia contemporánea en donde la sombra tomó a la humanidad. Ahí hay Bueno, y vergüenza, aunque no esto hay- es en vivo, esa sombra anda por allí queriendo volver a tomar, ¿oíste? La humanidad. Fíjate lo siguiente, Rebeca. Aquí dice Liliana Mercedes, todo hombre tiene miedo. ¿Tú crees que eso es cierto en todos a- nosotros, los seres humanos? Hay miedo, lo que absolutamente, pasa es que uno absolu- lo a- sabemos más que dominar, lo sabemos manejar, lo sabemos gestionar, no nos a- paraliza el miedo. absolutamente todo ser humano necesita enfrentar y superar el miedo, pero es parte de la vida. Las emociones primarias son parte de la vida. Las emociones secundarias son parte de la vida. O sea, negarlas es absurdo y genera neurosis. Y volviendo un poquito a los estoicos, Ujú. tal vez se pasaron de la raya. Ellos
Ellos querían enseñar lo que es el autocontrol, Ah, no la negación de la emoción. La es emoción es correcto. imposible porque está ligado a la vida biológica, a la vida emocional, a la vida espiritual, a la vida social. O sea, es intrínseco del ser humano. O sea, son imposibles de negar. Ahora, el ideal de alcanzar una emocionalidad que no nos arrastre, eso sí es interesante porque eso se llama autoconocimiento y autocontrol, ambos aspectos ligados a la inteligencia emocional. Lo que Pero pasa es que hay un proceso la de, negación es imposible. es un continuum, Así Rebeca, es. porque ¿qué es lo primero, la gallina o el huevo? O sea, el proceso de autoconocimiento es un proceso que comienza desde la época en que comenzamos a sentir que podemos razonar lo que nos pasa en nuestra vida hasta que perdemos la memoria, Ujú, que igual a que nunca la ujú, perdamos. ujú. Ahora bien, No, inclusive el tema de la memoria. ujú, Es un tema súper interesantísimo en todo lo que es la neurociencia, ujú. porque la memoria y sus diferentes acciones en nuestro cerebro están íntimamente ligados al mundo emocional. El recuerdo, la memoria, íntimamente ligado. Emoción a recuerdo. Una A ver, pregunta que te voy a hacer. ¿cómo va, Por aquí hay cómo va algo la, que cómo va la pregunta no, no, pues yo quisiera ver más preguntas por aquí y eso que veo que Claro hay que sí, gente amiga pero tuya si tú y yo conectada no por paramos aquí. de, pero si tú y yo no paramos de hablar como los Bueno, muchachos y las muchachas van a hagamos preguntar, silencio, concho, hagamos silencio. Entonces, mira, mientras ellos hacen las preguntas, yo te voy a hacer esta observación que está aquí. ah, René Descartes dice lo siguiente: la herida narcisista proporcionada por la opinión o responsabilidad que otros han hecho de un acto o pensamiento tuyo. Para él eso es la vergüenza. Es la herida narcisista que alguien hace respecto de ti por una opinión o que se ha forjado o un hecho que tú has realizado. ujú. Bueno, la primera proposición me parece perfecta, Eh, porque es así, Sería dicho el en yo, otras sería la palabras. herida del yo, ¿verdad? Cuando hablas de Sí, narcisismo es la herida del una, yo, ¿cierto? una, una herida muy dolorosa, porque es la herida de no ser amado, de no ser reconocido, de no ser parte del grupo, de ser disonante en tu grupo, en las normas, porque además, o sea, las normas están allí, ¿verdad? Eh, en cada país, en cada contexto legal, en cada sociedad, en cada religión. Entonces ahí tenemos que ir hilando muy fino de cómo nos relacionamos con ese contexto social para, sin perder nuestra identidad personal, individual, ser también seres sociales capaces de vivir aportándole al mundo nuestros mayores potenciales. Bueno, una pregunta, queridos amigos, les agradecemos sus preguntas, porque mientras ustedes no preguntan, yo pregunto. Ok, nos quedan 15 minutos para las preguntas. A ver. Creo que, creo que María y tú y yo hablamos demasiado. ¿Te parece? Entonces Sí, vamos a ok. hablar menos. Vamos a Vamos hacer más silencio entonces. a ver qué pasa. A ver, a ver. Espero que no se sientan abrumados. Les lancé yo a ustedes una pregunta. ¿Recuerdan, tienen algún recuerdo de la primera? Ajá, aquí no lo puedo leer bien, María. ¿Por qué cuando más felices fuimos, menos conocimientos teníamos en nuestra niñez?
dice Danielo. Gracias, Danielo, por estar aquí con nosotros. Bueno, porque el conocimiento nos lleva a la conciencia y es más fácil ser feliz inconsciente que consciente. Perdón, discúlpame, repite eso. Que el conocimiento es un camino a la conciencia y Ujú. es más fácil vivir inconscientemente que conscientemente, desde mi punto de vista. Ok, Pero qué cuando somos tipo de niños, felicidad, cuando pero somos niños, tal pero vez, ya va, pero qué tipo de felicidad es esa, porque renunciar al conocimiento y a la conciencia es renunciar a la autorrealización. claro, porque en la medida en que tú te conoces, ¿verdad? Sabes cuáles son tus preferencias, hacia dónde te encaminas, buscas el propósito, ¿cierto? Y si no Correcto. tienes un propósito, probablemente practiques aquella filosofía de el de por estas calles, el Eudomar Santo. Como va viniendo, vamos viendo. Bueno, ¿De sí, sí, acuerdo? claro que me acuerdo, claro, por estas calles del mundo. Entonces la conciencia de él era, hay que dejar correr el río, que las aguas Fluir. fluyen y como fluyan las aguas yo actúo. Esa también es Hay una forma de vivir, ¿no? también lo que hoy se llama el flow, que Flow. hay todo un movimiento acerca del flow, pero no vamos a hablar de eso hoy. Ok, otra pregunta por allí con amigos. Otra pregunta, por favor. Mira, yo creo que el gran problema que ha tenido la gestión de las emociones, aunque se diga gestión, inteligencia emocional, afectos, en filosofía muchos no se ocuparon inclusive de hacer diferenciaciones entre lo que eran emociones, sentimientos y afectos. Aquí hay una pregunta. Dice aquí, ¿cómo deben hacer las personas para estar informadas debidamente como deber ciudadano, pero para permanecer protegidos en sus emociones? Me recordó eso algo, pero responde tú que después lo digo. Bueno, ese es el equilibrio entre las emociones primarias y privadas, porque fíjate, las emociones secundarias, en las emociones primarias, el objetivo es la supervivencia, ¿ok? Y las reacciones son rápidas. O sea, el miedo, la rabia, todas esas emociones ocurren muy rápidamente y terminan muy rápidamente. Las emociones secundarias, hay, hay inclusive se podría hablar de una diferencia entre emoción y sentimiento. Para mí, sentimiento, y aprovecho para decirlo, es todo ese proceso mental a nivel cerebral, a nivel interno. Entonces es ese espacio privado en donde el ser humano, además de sentir, piensa. Y se Una pregunta, genera. el sentimiento es, o sea, obviamente, la emoción es breve, el sentimiento se instala y te lleva a actuar de una manera ante eventos parecidos de manera similar, ¿cierto? Ujú, ¿Ok? sí. Entonces, por ejemplo, los recuerdos juegan una definitiva importancia en los sentimientos, ¿cierto? Lo acabamos de decir en el encuentro, ¿sí? Ok. La memoria es una parte importante de todo el mundo emocional. Ok, gracias a Oli por su pregunta. Por aquí dice Oli, buenas tardes, mis doctoras. Bueno, yo no soy doctora, la doctora es Rebeca, yo soy licenciada en filosofía.
Aunque mi padre decía, en Venezuela todo el mundo llaman doctor. Y le digo yo, papi, ¿por qué dicen por qué dices eso? Mi amor, porque tú te pasas por la Plaza Baral y te ve alguien y te dice, doctor, doctor, le limpio los zapatos. A todos le dicen doctor. Y como, Y en todos Venezuela todo el responden, mundo, ¿ah? y todos voltean asumiendo que lo son. Que- asumiendo que lo son. Mira, hay algo que me queda de este en vivo y es algo muy importante a nivel filosófico, por lo menos. ¿Ok? Porque a nivel de la psicología, de la psiquiatría, yo creo que tú tienes que en ese sentido ser la que marques la pauta, por cuanto yo no tengo la suficiente experticia como para hacer. Yo creo que el gran fracaso que puede haber tenido la sociedad en términos de manejo de las emociones es el no haber sabido ni la familia ni la escuela enseñarnos a manejar nuestras emociones. Eso por un lado. Y por otro lado, a nivel de esa, o sea, ¿de qué hablan? Las emociones son movimientos, pero se vinculan con qué? Con lo bueno y con lo malo. O sea, en la emoción está el bien y el mal presente, nos guste o no nos guste. Y ya, bueno, ¿cuántas teorías de bien y mal hay en filosofía? Cualquier cantidad. Igual en la Y la psiquiatría, pregunta, ¿verdad? y la pregunta que acaban de hacer acerca del plan, de la palabra libre albedrío, bueno, Ajá. este es un tema profundamente filosófico que esperemos entonces que María nos ayude a profundizar en esto. Sin libertad no Yo puede tengo, haber yo un tengo manejo mi adecuado de, opinión. mira, sin libertad no puede haber un manejo adecuado de las emociones, porque si yo no me siento libre, para empezar, yo no me siento libre, no puedo manejar libremente mis emociones, porque el miedo Bueno, va a estar acompañando pero a no, esas emociones. tienes que vivir con tus emociones y con tu miedo. Por O eso, pero sea, lo que te quiero decir, para gestionarla la, adecuadamente. libertad, la libertad ya tiene otro nivel ontogénico, pues creo yo, sí, así pienso yo. O sea, Bueno, el miedo es válido. La libertad es un proceso humano más complejo. El libre albedrío es algo más complejo, Dios mío. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. ¿Te parece? vamos Ya a seguir estamos adelante y cuando terminando. toque el libre albedrío hablaremos de eso. Dice que existe el libre albedrío realmente o solo somos el resultado de nuestro entorno. Depende de tus Eso no lo creencias. vamos, eso Eso no no lo lo vamos, podemos es decir, eso imposible. nadie lo puede dar como una verdad absoluta, No, ¿verdad? Eso y es, depende de la vida que cada uno de nosotros ha llevado. y es Si has imposible, vivido una vida desde la libertad, porque en tu casa te enseñaron a ser libre para tomar tus propias María, decisiones. eso es imposible responderlo en una hora. Ah, no, es que no lo vamos a responder, no lo vamos a responder, solamente le estoy dando una pincelada, querida Rebeca. Bueno, no sé si habrán más. Gracias por la conversación, saludos desde ¿qué? No, Puerto ni pasó el Madryn, rato. Chobot, Patagonia. Ah, desde Argentina, mira, gracias. Gracias del Vilapat. Gracias por estar aquí desde la Argentina junto a nosotros. Bueno, entonces, querida Rebeca, ¿cómo podemos decir para que nuestros amigos se lleven ya se llevan la visión mira, y tenemos a Danielo desde República Dominicana. Gracias, Danielo, por acompañarnos también. Para que se lleven una visión de la vergüenza, ya se la llevan. Ahora, ¿cómo una pildorita? A ver, una pildorita. ¿Cómo cuando nos sentimos muy mal frente a un hecho que nos avergüenza? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos recomienda? Número uno, identificar la emoción. Ujú. Número dos, desde ese diálogo interno que tenemos, ¿verdad? Buscar la manera de salir de ellas a través
de eh, entender que eh, la vergüenza es un asunto de valoración, no tiene que ver con el ser humano que tú eres, como lo dije al principio de esto. Lo, ¿De lo, valoración social, lo valoración rudo, interna, lo valoración rudo, social o cómo? lo rudo de la vergüenza es que lo que se cuestiona es el valor del ser, no la conducta del ser. Ok. Podemos, podemos tener cosas que nos avergüencen, puntos de nuestra personalidad, de lo que somos que nos avergüenza, pero eso no nos define en un 100%. Ya. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por la atención, por estar acompañándonos un domingo más. Gracias, Rebeca. Discúlpame a veces mi manera de preguntarte. Eh, Muchas gracias por la compañía, por tus consejos, por tu ayuda desde el punto de vista psiquiátrico, humano y además de tanta experiencia de vida que tienes. Y gracias a todos los que se reunieron y por favor, compartan este video con quienes ustedes consideren que necesitan conocer más sobre este tema de la vergüenza, porque sienten que en ellos hay una cierta manejo de esas situaciones emocionales que le impiden avanzar un poquito y quieren ustedes ahí poner un granito de arena. Y además les invitamos a que este vivo va a quedar descargado aquí, hagan sus comentarios, lo compartan con otras personas y que nos sigan en la cuenta de YouTube María Andrade R1, donde también quedará descargado este en vivo. Y además, que sigan a la doctora Rebeca, doctora completa, la doctora Rebeca Jiménez, para que puedan escuchar y verla todos los días lunes en su consultorio virtual, donde nos deja muchísimas enseñanzas útiles para el día a día de nuestra vida. Así que bueno, gracias Rebeca, gracias a todos, feliz tarde, un abrazo, Hasta el domingo. hasta domingo. Chao.